Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el siempre vibrante mundo del entretenimiento turco, donde cada gesto de las celebridades es analizado con lupa, una inesperada confesión del actor Erkan Meriç ha provocado un auténtico temblor mediático. Lejos de las cámaras durante mucho tiempo y reacio a exponer su vida privada, el intérprete decidió romper su silencio con unas declaraciones que dejaron a todos atónitos. La madre de Asal aún no sabe que nos hemos separado, y en ocasiones me encuentro en situaciones realmente incómodas. Estas palabras no solo sorprendieron a los periodistas que seguían de cerca sus pasos, sino que también desataron un torrente de reacciones en redes sociales. De repente, un capítulo del pasado sentimental de Meriç y Asal Suba, que muchos consideraban cerrado y olvidado, volvió a ocupar titulares con la fuerza de un vendaval. La historia de Erkan y Asal había comenzado como un cuento de hadas televisivo. Se conocieron durante el rodaje de una serie y lo que empezó siendo química en la ficción rápidamente se convirtió en una pasión palpable en la vida real. Durante meses fueron el centro de atención de los medios, una pareja que parecía invencible, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, como ocurre en tantas relaciones marcadas por la fama, la magia dio paso a silencios, distancias y finalmente a una ruptura discreta. Lo que más desconcertó a los seguidores fue el hermetismo, ni comunicados oficiales ni entrevistas explicativas, solo un alejamiento paulatino que dejaba espacio a rumores y especulaciones. El reciente comentario de Meriç reveló que, a pesar de la separación, los lazos con la familia de Asal Suba siguen vivos. Según explicó a su círculo cercano, aún recibe llamadas e invitaciones familiares, en las que es tratado como si continuara siendo parte del hogar. Me siguen viendo como un yerno, y no quiero herirles, pero a veces esta situación me agota emocionalmente. La revelación abre un debate profundo. ¿Qué ocurre cuando las familias no son informadas de manera clara de una ruptura sentimental? ¿Es justo para el exintegrante mantener ese rol por consideración, aun cuando la relación ya pertenece al pasado? Las plataformas digitales no tardaron en estallar. Miles de comentarios inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Algunos usuarios aplaudieron la sinceridad del actor, considerándola una muestra de transparencia poco común en un mundo plagado de apariencias. Otros, en cambio, criticaron duramente que ventilara detalles tan íntimos, argumentando que la privacidad debía prevalecer sobre la curiosidad mediática. En foros internacionales, especialmente en comunidades de fans en España y Latinoamérica, también se encendió la conversación. ¿Cómo es posible que una madre no sepa que su hija ya no tiene pareja? Preguntaban con incredulidad. Otros defendían la postura de Meriç, señalando que la presión emocional de sostener un papel que ya no le corresponde puede ser desgastante. Mientras tanto, Asal Suba mantiene un mutismo absoluto. Ni declaraciones públicas ni mensajes velados en redes sociales. Su silencio ha sido interpretado por analistas del espectáculo como una estrategia para no avivar aún más la polémica. Pero como bien sabemos, en el universo mediático el silencio nunca significa indiferencia. A menudo genera más preguntas que respuestas. ¿Decidirá Asal hablar en algún momento para aclarar la situación? ¿O preferirá seguir blindando su intimidad, dejando que el torbellino mediático se disipe por sí solo? El caso de Erkan y Asal evidencia un aspecto pocas veces analizado. El impacto de las familias en las rupturas sentimentales de las celebridades. No se trata únicamente de dos personas que deciden tomar caminos distintos. Detrás existen lazos, afectos y expectativas que, en ocasiones,
perduran incluso después de la separación. La confesión de Merrick demuestra que cortar una relación no siempre significa cortar todos los vínculos. Y cuando se trata de figuras públicas, la carga emocional se ve multiplicada por la presión mediática, los fans expectantes y la curiosidad constante de la prensa. Especialistas en comunicación señalan que las palabras de Erkan Merrick pueden interpretarse de dos maneras. Para algunos, se trata de un gesto valiente de transparencia, una manera de humanizarse frente a sus seguidores y mostrar que los famosos también enfrentan dilemas emocionales. Para otros, en cambio, fue un error estratégico, ya que reabrir heridas del pasado podría afectar tanto su imagen profesional como su equilibrio personal. Aquí la pregunta va dirigida a ti, querido espectador de Newsaround. ¿Crees que Erkan hizo bien en hablar abiertamente de este tema, o piensas que debió mantenerlo en la esfera privada? Queremos leer tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia. El revuelo no se quedó en Turquía. Revistas de entretenimiento en Italia, España y varios países de América Latina ya han publicado reportajes sobre esta confesión. Algunos medios destacan el carácter insólito del testimonio, otros lo enmarcan dentro de una tendencia creciente, la de celebridades que, agotadas por la presión del secretismo, optan por mostrar sus vulnerabilidades. No es casualidad que el tema haya tenido tanto impacto fuera de Turquía. Asal Suba y Erkan Merrick son rostros conocidos en mercados internacionales gracias a la exportación de telenovelas turcas, y cualquier detalle de sus vidas privadas despierta fascinación en audiencias globales. La gran incógnita es cómo reaccionará Asal Suba y, sobre todo, su familia. ¿Confirmarán que desconocían la ruptura? ¿Optarán por guardar silencio? ¿Podría esta situación derivar en un nuevo distanciamiento definitivo entre ambas partes? Mientras tanto, los fans se mantienen expectantes. Algunos sueñan con una improbable reconciliación, otros prefieren que cada uno continúe su camino. Lo cierto es que, gracias a la confesión de Erkan, un capítulo que parecía enterrado ha regresado con más fuerza que nunca. Desde Newsaround queremos saber tu opinión. ¿Qué harías tú si la familia de tu expareja siguiera tratándote como parte de su vida? ¿Crees que este tipo de confesiones ayudan a sanar heridas o solo generan más controversia? Tu participación en los comentarios hará que este debate siga creciendo. Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal Newsaround, activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Si quieres apoyarnos aún más, pulsa el botón de unirse para convertirte en parte esencial de esta comunidad. Además, tu me gusta y tu comentario nos ayudan a llegar a más personas que, como tú, disfrutan de los secretos y giros inesperados del mundo del espectáculo. La inesperada confesión de Erkan Merrick no es solo un titular pasajero, es un recordatorio de que, incluso tras una ruptura, los vínculos emocionales y familiares pueden seguir presentes y convertirse en una carga silenciosa. Su sinceridad ha abierto un debate que trasciende lo personal y se convierte en un espejo donde todos podemos ver reflejadas nuestras propias experiencias. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo mediático o el cierre definitivo de una historia marcada por la pasión y la discreción? El tiempo lo dirá. Lo único seguro es que los ojos del público seguirán atentos a cada movimiento, esperando la próxima revelación. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.